Dicen que la historia no la escriben los vencedores, sino los que jamás se rinden. Y si hay una casa en España que desafió al olvido, que talló su nombre en piedra y sangre, esa es la casa de Alba. Antes de los palacios, antes de los retratos y los títulos que hoy resuenan con nobleza, hubo un linaje forjado entre el polvo de la guerra y el eco de las oraciones. Su historia comienza en los siglos convulsos de la Reconquista, cuando la península ibérica aún era un tablero de reinos y feudos, y cada victoria tenía el precio de una vida. El apellido Álvarez de Toledo, raíz de los futuros duques de Alba, surgió no de la riqueza, sino del servicio. Hombres de espada y consejo, consejeros y capitanes, al mismo tiempo que devotos cristianos, se ganaron el favor de los reyes no en los salones, sino en los campos donde el acero decidía el destino. En el siglo XIV, mientras Castilla luchaba por afirmarse ante las sombras del Islam y las traiciones de su propia nobleza, un nombre comenzó a elevarse entre las listas de los que servían al trono con lealtad absoluta: García Álvarez de Toledo. No era un príncipe, ni un gran señor, sino un caballero cuyas victorias y prudencia le valieron el título de señor de Valdecorneja, la semilla de lo que siglos después sería uno de los ducados más poderosos del mundo hispánico. La familia Álvarez de Toledo representaba el nuevo tipo de nobleza castellana, no la que heredaba, sino la que conquistaba su lugar. En aquellos años turbulentos, cuando la frontera con los reinos musulmanes avanzaba y retrocedía como una marea de hierro, el valor y la fe eran las únicas monedas aceptadas, y fue con ellas que los primeros Alba compraron su inmortalidad. A través de generaciones, los descendientes de García Álvarez de Toledo consolidaron su influencia. No solo empuñaron espadas, también aprendieron a manejar las plumas y los sellos del poder. Sirvieron como consejeros de reyes, embajadores y administradores de territorios recién ganados. En sus manos, la guerra se convirtió en política y la lealtad en una herramienta tan afilada como el acero. El matrimonio fue, desde el principio, un campo de batalla más. Las alianzas con familias de linaje igual o superior, como los Guzmán o los Ponce de León, cimentaron su posición. Así, poco a poco, el apellido Álvarez de Toledo comenzó a mezclarse con los nombres más ilustres de Castilla, y las tierras de Alba de Tormes, en Salamanca, se convirtieron en el núcleo de su poder. El 25 de diciembre de 1472, Fernando Álvarez de Toledo fue nombrado por el rey Enrique IV el primer duque de Alba. No fue solo una recompensa, sino una proclamación. La casa de Alba ya no era una familia de caballeros, sino una dinastía. Desde entonces, su destino quedó unido al de la monarquía española. El título ducal era más que un honor. Era una carga que exigía fidelidad eterna al trono, pero también otorgaba una independencia casi feudal. Los duques de Alba se convirtieron en señores de vastos dominios, dueños de villas, castillos y decenas de miles de almas. Su palabra pesaba tanto como las leyes del reino, y su escudo, dividido en oro, gules y azur, brillaba como un símbolo de autoridad y respeto. Aquel escudo, con la cruz de San Andrés y los leones rampantes, comenzó a aparecer en iglesias, documentos y portales de piedra. Era la señal de que la familia había pasado de la espada al símbolo, del campo de batalla al corazón de la corte. Pero la verdadera grandeza de la casa de Alba no se midió en títulos, sino en su capacidad para sobrevivir. El final del siglo XV trajo cambios profundos. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, unificaron el reino bajo una sola fe y una sola corona. Mientras otros nobles caían víctimas de intrigas o se extinguían sin descendencia, los Alba supieron adaptarse. Sirvieron a la monarquía en tiempos de conquista y fe. Algunos miembros fueron virreyes, otros capitanes en las campañas de Granada o Nápoles. Su lealtad no era ciega, era estratégica. Entendieron que la supervivencia de un linaje dependía de su utilidad. Ser indispensables era su arte. Durante los albores del Imperio Español, los Alba fueron más que una familia, fueron una institución. Cuando Castilla se unió con Aragón y España se proyectó hacia América y Europa, la casa de Alba ya estaba en el centro de la tormenta. Los reyes confiaban en ellos para gobernar, negociar y guerrear en su nombre. Los cronistas de la época los describían como el escudo viviente de la monarquía. Donde el poder necesitaba rostro, el Alba lo ofrecía. Donde el reino necesitaba autoridad, el Alba imponía su presencia. En las crónicas, el segundo duque, Fadrique Álvarez de Toledo, aparece como un hombre de armas y de estado, cercano a los reyes católicos. Bajo su mando, la familia amplió sus dominios y su influencia política.
En su tiempo, Alba de Tormes se convirtió en un centro de poder casi independiente, un pequeño reino dentro del reino. No eran solo soldados, eran arquitectos de su propia leyenda. Fomentaron la construcción de iglesias, monasterios y fortalezas, invirtiendo en piedra lo que el tiempo podía borrar en papel. Sabían que las batallas se olvidan, pero los muros permanecen. De esa visión surgiría el lema que acompañó a la familia durante siglos: dejar huellas sin perder honor. Un ideal que resonaría incluso cuando los tronos cambiaran y los imperios se derrumbaran. A finales del siglo XV, los Alba ya eran sinónimo de nobleza castellana. Sus nombres aparecían en los testamentos reales, sus matrimonios sellaban alianzas con las familias más poderosas, y su influencia se extendía desde las cortes de Castilla hasta los territorios de Italia. Lo que había comenzado con la lealtad de un soldado se había convertido en una red de poder, riqueza y sangre azul. Los Alba ya no necesitaban conquistar tierras, conquistaban voluntades. Cada generación aportaba un nuevo capítulo a esta crónica. Algunos destacaban por su valor en la guerra, otros por su diplomacia o su patronazgo artístico, pero todos compartían la misma convicción: servir al reino era la mejor forma de perpetuar el nombre de Alba. Así, cuando el siglo XVI abrió sus puertas al mundo moderno, la Casa de Alba ya estaba lista para trascender su propia época. Lo que había empezado en los campos de batalla de Castilla estaba a punto de cruzar océanos y fronteras. Los duques de Alba se convirtieron en guardianes de un ideal: el honor como destino. Y aunque el tiempo borraría imperios y coronas, aquel linaje seguiría de pie, firme, como una fortaleza que aprendió que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra. Porque la historia de la Casa de Alba no nació entre sedas, sino entre espadas. Y su primer título, ganado no por derecho sino por mérito, fue la promesa silenciosa de que este nombre, Alba, jamás se apagaría. Cuando la historia de España comenzó a transformarse en la historia de un imperio, la Casa de Alba ya estaba allí. No solo como testigo, sino como arquitecto silencioso de su destino. Si el siglo XV los vio nacer como duques, el siglo XVI los vería convertirse en leyenda. Era la era de los reyes católicos, Isabel y Fernando, los monarcas que unificaron un reino dividido por siglos de guerra. En torno a ellos giraba una nueva nobleza, más disciplinada, más política, menos feudal y más cortesana. Entre esos nombres que se elevaban como columnas del poder, uno brillaba con luz propia: Álvarez de Toledo, duques de Alba. El linaje de los Alba no se conformó con heredar gloria. La construyó día a día en los campos de batalla, en los consejos del reino y en los salones donde se decidía el futuro del mundo. Mientras Castilla y Aragón fundaban una nación, los Alba tejían alianzas con las casas más influyentes: los Medina Sidonia, los Guzmán, los Pimentel, los Toledo. Cada matrimonio era una estrategia, cada vínculo, una llave para abrir puertas en la corte. El segundo duque, Fadrique Álvarez de Toledo, consolidó la posición de la familia. Fue un hombre cercano a los reyes católicos y uno de los pilares de su gobierno. Su habilidad política, combinada con una lealtad inquebrantable, le permitió extender los dominios de la casa hasta límites insospechados. En su tiempo, los Alba dejaron de ser simples nobles de Castilla para convertirse en protagonistas del nuevo orden. Pero fue su descendiente, el tercer duque, Fernando Álvarez de Toledo, quien daría forma definitiva al mito. Nacido en 1507, en una España que ya se proyectaba hacia el mundo, su destino parecía escrito en los astros. Fue educado en la disciplina de los tercios, formado en el arte de la guerra y moldeado por una convicción absoluta: el deber hacia la corona. Fernando Álvarez de Toledo no fue un hombre corriente. Sería recordado para siempre como el Gran Duque de Alba, una figura que encarnó el poder, la lealtad y el miedo. Bajo su mando, la Casa de Alba alcanzó una influencia que pocos linajes en Europa pudieron igualar. En los tiempos de Carlos I de España y V de Alemania, el duque de Alba se convirtió en uno de los hombres más poderosos del imperio. Sirvió como general en las campañas de Italia, Alemania y Flandes, llevando la cruz y el estandarte de Castilla más allá de los Pirineos. Fue él quien defendió los intereses de la monarquía frente a los levantamientos protestantes y quien, con mano de hierro, sostuvo la autoridad del rey en los territorios rebeldes. Su figura, temida y admirada a partes iguales, simbolizaba la esencia del poder imperial, una combinación de disciplina, orgullo y convicción religiosa. No era solo un soldado del rey, era su sombra,
su voluntad ejecutada en los confines del imperio. Cuando en 1567 Felipe II lo envió a Flandes para sofocar la revuelta de los Países Bajos, el duque llevó consigo el peso del nombre Alba y el destino de España. Su llegada fue el principio de una era de hierro. Fundó el Consejo de los Tumultos, conocido por sus enemigos como el Tribunal de la Sangre. Su rigor, su frialdad y su sentido del deber dejaron una huella que aún divide a los historiadores. Para unos fue un tirano. Para otros, el último caballero de un tiempo en que la obediencia era la forma más pura de honor. La dureza de su gobierno en los Países Bajos forjó una leyenda que traspasó fronteras. En los grabados flamencos, su rostro era el del verdugo del norte. En España, era el guardián del trono. En la corte, su nombre inspiraba respeto y, a veces, temor. Pero ni sus enemigos pudieron negar su genio militar. Cada victoria, cada decisión, llevaba el sello de una mente que veía el deber por encima de la compasión. A su regreso, el duque de Alba no buscó gloria ni recompensas. Se retiró a sus dominios, cargando con el peso de su fama y de sus errores. Murió en 1582, fiel a su lema: por el rey, por la fe y por el honor. Con él, la Casa de Alba alcanzó su apogeo. El linaje que había nacido de los campos de Castilla se había convertido en uno de los pilares del imperio más vasto del mundo. Pero el poder de los Alba no residía solo en las armas, también en la diplomacia y la cultura. A lo largo del siglo XVI, los duques se convirtieron en mecenas de artistas, poetas y arquitectos. Sus palacios, desde Alba de Tormes hasta Madrid, se transformaron en templos del arte y del saber. Mientras el imperio crecía, los Alba coleccionaban obras, manuscritos, tapices. Sabían que el poder sin memoria es efímero, y construyeron una herencia que sobreviviría a los siglos. El escudo de la casa, con su compleja heráldica de alianzas y conquistas, se convirtió en un mapa del poder. Cada símbolo, cada color, hablaba de un pacto sellado, de una batalla ganada, de una unión estratégica. En él se podían leer los nombres de familias legendarias: los Guzmán, los Toledo, los Pimentel, los Silva. El linaje de Alba era ya una red que abarcaba toda España y buena parte de Europa. La influencia del gran duque fue tal que, incluso después de su muerte, su nombre siguió marcando la política imperial. Los Alba ocuparon cargos de virreyes, embajadores y consejeros en las cortes de Felipe III y Felipe IV. Supieron navegar las aguas turbulentas de la decadencia imperial con la misma astucia con que sus antepasados habían cabalgado hacia la gloria. Durante el Siglo de Oro, la Casa de Alba fue parte esencial del alma de España. Entre los muros de sus palacios se reunían poetas como Góngora y Lope de Vega, pintores como Zurbarán y Velázquez. La nobleza de su nombre no era ya solo política, era también estética, cultural. Los Alba entendieron que el poder más duradero no es el de las armas, sino el de la belleza y la memoria. A medida que el mundo cambiaba, la familia conservó algo que otras casas perdieron: identidad. No importaban las guerras, las crisis o los reyes que pasaban. La Casa de Alba seguía siendo un eje de continuidad, una encarnación de lo que significaba ser España. En el siglo XVII, cuando los vientos del cambio soplaban desde Europa, la familia supo adaptarse. Los duques cultivaron el arte de la discreción, manteniendo su influencia desde las sombras, participando en los consejos del Estado, financiando obras religiosas y protegiendo el patrimonio artístico. Era un linaje que había aprendido a sobrevivir al poder sin perderlo. El nombre Alba ya no necesitaba presentaciones, bastaba pronunciarlo para evocar siglos de lealtad, de disciplina y de grandeza. Su legado se entrelazaba con el del propio imperio. Donde se hablaba español, resonaba el eco de su escudo. Y sin embargo, su historia no era solo la de la guerra ni la política. Era también la de una visión, la creencia en un orden del mundo, en una jerarquía espiritual y moral que guiaba a los hombres hacia su destino. La Casa de Alba simbolizaba esa fe en la misión divina de España, en su papel como defensora del catolicismo y portadora de civilización. Así, el linaje que moldeó un imperio no lo hizo solo con espadas, sino con ideas, con la convicción de que el deber hacia la corona era inseparable del deber hacia Dios. Y esa idea, transmitida de generación en generación, les permitió resistir los siglos, incluso cuando el mundo que ayudaron a construir comenzó a desmoronarse. Cuando el último sol del Imperio español se apagó, el nombre de Alba seguía iluminando la historia, porque los imperios mueren, pero las casas que los moldearon permanecen, en sus piedras, en sus archivos, en su sangre. La Casa de Alba no fue una familia entre muchas,
Fue el espejo en el que se miró España cuando quiso recordar su grandeza. Y aunque el tiempo ha intentado borrar su huella, aún hoy, al pronunciar su nombre, se escucha el eco de un pasado que no se resigna a desaparecer. Porque hay linajes que no pertenecen al tiempo. Linajes que, como el de Alba, moldearon no solo un imperio, sino la idea misma de eternidad. En el corazón de Madrid, donde el bullicio moderno intenta ahogar el susurro del pasado, se alza un palacio que no pertenece a una sola época, sino a todas. El Palacio de Liria. Una fortaleza silenciosa que ha visto nacer y caer imperios, reyes y repúblicas, guerras y resurrecciones. Un testigo de piedra que no olvida. Dicen que las casas tienen alma. Si eso es verdad, la del Palacio de Liria late con la sangre de siglos. Sus muros no fueron levantados solo con piedra y cal, sino con historia, orgullo y destino. Fue concebido no como simple residencia, sino como símbolo. Un monumento a la permanencia de la Casa de Alba, el linaje que desafió al tiempo y lo venció. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Jacobo Fitz-James Stuart y Colón, el tercer duque de Berwick y descendiente directo del gran duque de Alba y del mismísimo Cristóbal Colón, decidió erigir un nuevo hogar en la capital del reino. Era un tiempo de esplendor ilustrado, en el que Madrid se transformaba en una ciudad moderna bajo la mirada de los Borbones. Los palacios ya no eran fortalezas, eran templos del gusto, del arte, de la razón. Jacobo quiso que Liria representara esa nueva visión del poder, elegante, sereno, majestuoso sin ser ostentoso. Encargó el proyecto al arquitecto Luis Gilbert, discípulo del gran Ventura Rodríguez, quien diseñó una obra maestra de equilibrio y proporción. El resultado fue un palacio neoclásico, de líneas puras y simetrías perfectas, que respiraba la misma armonía que buscaban los filósofos del siglo de la Ilustración. Pero detrás de esa calma arquitectónica se ocultaba un mensaje más profundo. Cada sala, cada cornisa, cada columna hablaba del poder silencioso de un linaje que había sobrevivido a guerras, exilios y revoluciones. Liria no era solo una casa, era una declaración. Un recordatorio de que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la memoria. El Palacio de Liria fue desde el principio una síntesis de Europa. Su estilo neoclásico evocaba París y Viena, pero su alma era profundamente española. En sus galerías convivían retratos de los duques de Alba pintados por Tiziano y Rubens, mapas de las conquistas del imperio, tapices flamencos y reliquias traídas de América. Era como si todo el mundo conocido se hubiera reunido bajo un mismo techo. Y es que Liria no solo guardaba objetos, guardaba historias. En su biblioteca, uno podía encontrar manuscritos de Colón, cartas de Wellington, partituras firmadas por Beethoven y documentos que contaban, palabra por palabra, la historia de Europa. Allí, el pasado no dormía, respiraba. El visitante que cruzaba sus puertas sentía algo que pocas casas en el mundo pueden ofrecer. La sensación de escuchar voces. Voces de reyes, poetas, soldados, mujeres que amaron y sufrieron, diplomáticos que conspiraron en la penumbra. Cada habitación era una página, cada cuadro, un capítulo, cada galería, un eco. Pero Liria también era un refugio. En sus salones se mezclaban la solemnidad y la intimidad. Los duques de Alba lo habitaron como quienes saben que viven rodeados de fantasmas nobles. En las noches silenciosas, las velas proyectaban sombras sobre los retratos, y los rostros de los antepasados parecían observar, vigilantes, recordando que el nombre Alba no debía mancillarse jamás. Durante el siglo XIX, cuando España se debatía entre monarquías y repúblicas, entre guerras carlistas y cambios de dinastía, el Palacio de Liria permaneció firme. No era una fortaleza militar, pero sí una fortaleza moral. Mientras el país se fragmentaba, Liria seguía representando una idea. La continuidad de una tradición que sobrevivía a los vaivenes del poder. En aquel siglo de cambios, los Alba mantuvieron su lugar en el tejido político y cultural de España. Los salones del palacio se convirtieron en escenario de recepciones diplomáticas, tertulias artísticas y encuentros secretos. Los ecos de la corte borbónica se mezclaban con las notas de los pianos románticos, y las paredes, tapizadas de terciopelo, guardaban las confidencias de ministros y embajadores. No era extraño encontrar entre sus invitados a personalidades europeas, escritores, viajeros y músicos. Liria era un punto de encuentro entre lo antiguo y lo moderno, entre la aristocracia y la inteligencia ilustrada. Y en el centro de todo, los Alba, guardianes de un legado que ya no era solo suyo, sino del país entero.
El palacio también reflejaba las contradicciones del tiempo. Su fachada hablaba de serenidad, pero su historia estaba marcada por el fuego y la pérdida. Bajo sus techos se celebraron nacimientos y funerales, bodas fastuosas y despedidas silenciosas. Allí se firmaron alianzas que durarían generaciones y se derramaron lágrimas por los hijos perdidos en guerras que parecían no tener fin. Liria se convirtió en un espejo del alma española, orgullosa, melancólica, resistente. Cada restauración, cada reforma, cada mueble añadido era una forma de dialogar con la historia, porque los albas sabían que la memoria se defiende no con espadas, sino con belleza. Y así, entre los siglos XIX y XX, el Palacio de Liria fue acumulando capas de tiempo como si fueran velos. Detrás de cada uno había un rostro, una voz, un secreto. Desde los retratos de Goya hasta los mármoles italianos, desde las cartas de amor hasta los tratados diplomáticos, todo en Liria parecía decir lo mismo. Yo estuve aquí. Yo fui testigo. Al recorrer sus galerías, uno siente que las paredes observan, que los tapices respiran, que los pisos de mármol recuerdan los pasos de generaciones que caminaron antes. Liria no es un edificio muerto, es una criatura viva. Su corazón late en las bóvedas, en las escaleras que crujen con el peso del tiempo, en los espejos que devuelven reflejos de siglos pasados. El visitante moderno, al entrar en Liria, no encuentra solo arte y lujo, encuentra una lección. Descubre que la grandeza no consiste en poseer, sino en preservar, que la verdadera nobleza es cuidar lo que otros destruirían, proteger la memoria de una nación en una época que olvida con facilidad. Porque Liria, más que un palacio, es una promesa. La promesa de que la historia, cuando se honra, no muere. Cada piedra, cada cornisa, cada cuadro colgado en sus muros habla con una voz antigua pero firme. Todo pasa, menos lo que se recuerda. El Palacio de Liria es, en el fondo, una conversación entre el tiempo y la eternidad, entre lo que fue y lo que aún sigue siendo. Su arquitectura neoclásica no es fría, sino profundamente humana. Es el lenguaje de la armonía, del equilibrio, de una España que, en medio del caos, buscó siempre la belleza como refugio. Y aunque los años lo han herido, nunca lo han vencido. Sus muros han resistido incendios, guerras y bombardeos. Pero eso pertenece a otro capítulo, al de su destrucción y renacimiento. Por ahora, basta con recordar esto. El Palacio de Liria no fue levantado para impresionar, sino para perdurar. Es la voz material de un linaje que entendió que el poder se desvanece, pero la memoria, si se cuida, puede desafiar al tiempo. Y así, en cada piedra, en cada galería, el eco de los albas sigue hablando, no con palabras, sino con presencia, con la certeza silenciosa de que mientras Liria siga en pie, la historia aún respira. Hay palacios que envejecen, otros simplemente desaparecen, pero algunos, los elegidos, arden para volver a nacer. El Palacio de Liria pertenece a esa última clase. Su historia no se mide en siglos, sino en cenizas. A comienzos del siglo XX, el mundo parecía cambiar demasiado rápido para la vieja nobleza. Las monarquías caían, las ideologías se enfrentaban, y España se preparaba sin saberlo para una de las épocas más oscuras de su historia. En medio de ese torbellino, el Palacio de Liria seguía siendo un bastión de serenidad, una isla donde la memoria sobrevivía. Pero la calma era solo aparente. En 1936, el país estalló en pedazos. La Guerra Civil Española no fue una guerra más, fue una herida abierta en el corazón de una nación, y en esa tormenta, ni siquiera las casas más antiguas pudieron refugiarse de la destrucción. En los primeros meses del conflicto, el Palacio de Liria fue incautado. Sus puertas, que durante siglos habían sido símbolo de hospitalidad y cultura, se abrieron al caos. Las tropas y las milicias entraron en los salones donde colgaban obras de Tiziano, Rubens y Goya. Los retratos de los duques fueron arrancados de las paredes, las estatuas rotas, los muebles saqueados. La biblioteca, orgullo de la familia, con más de 20.000 volúmenes y documentos únicos, fue desmantelada. Cartas de Colón, manuscritos imperiales, legajos que contaban la historia de medio milenio. Muchos desaparecieron para siempre. El fuego no tardó en llegar. En noviembre de 1936, mientras Madrid resistía los bombardeos, el Palacio de Liria fue alcanzado por las bombas incendiarias. Las llamas devoraron techos, tapices, cuadros, reliquias. Durante horas, la mansión ardió como si el propio tiempo quisiera borrar lo que quedaba del viejo mundo. Los testigos contaron que las llamas se veían desde lejos y que el aire olía a madera,
a pintura y a historia. El resplandor iluminaba las calles vacías mientras los madrileños observaban, impotentes, cómo uno de los tesoros más antiguos del país se consumía. En pocas horas, Liria quedó reducido a ruinas. Solo las paredes exteriores, ennegrecidas por el humo, resistieron como esqueletos del pasado. Para muchos, aquello fue el final, pero para la casa de Alba fue solo el comienzo de otro capítulo. La duquesa María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart, entonces una niña, sobrevivió al exilio y a la guerra junto a su familia. En medio de la pérdida y la incertidumbre, su padre, Jacobo Fitzjames Stuart, el 19º duque de Alba, juró que el palacio volvería a levantarse. No por orgullo, sino por deber. Terminada la guerra, el país entero estaba en ruinas. España necesitaba reconstruirse y con ella su memoria. En ese contexto, el renacer de Liria se convirtió en un símbolo. Si el palacio podía volver a vivir, también podía hacerlo la nación. La tarea fue titánica. Entre los escombros se rescataron fragmentos de mármol, trozos de esculturas, documentos chamuscados, restos de pinturas. Cada pieza era una historia, una pequeña victoria contra el olvido. Los arquitectos Edwin Lutyens y Manuel Cabañas se encargaron del proyecto de reconstrucción, inspirándose en los planos originales del siglo XVIII, pero adaptándolos a un nuevo tiempo. El resultado fue más que una restauración, fue una resurrección. El nuevo Liria mantenía el alma del viejo, pero respiraba modernidad. Las salas fueron reconstruidas con un respeto casi religioso por el pasado, y las obras que se habían salvado fueron devueltas a su lugar, como si esperaran pacientemente su regreso. Durante los años 40 y 50, el palacio se convirtió en un laboratorio de memoria. Los restauradores, los artesanos, los historiadores trabajaban no solo para devolver la forma, sino el espíritu. Cada lámpara, cada moldura, cada cuadro colgado de nuevo era una manera de decir, seguimos aquí. ¿Claro? Pero el renacimiento del Palacio de Liria no fue solo material, fue también moral. En una época marcada por la censura y la pobreza, la duquesa Cayetana, heredera del título, comenzó a devolver al palacio su vida social y cultural. Lo que había sido símbolo de destrucción se transformó en un espacio de encuentro, de música, de arte. Ella misma recordaría años más tarde que al caminar por las galerías restauradas sentía la presencia de sus antepasados. No se fueron, decía, solo esperaban a que levantáramos de nuevo las paredes. Liria, una vez más, se convirtió en el corazón de la familia Alba. Pero esta vez su latido era distinto. Ya no era la casa del poder, sino la casa de la memoria. Los retratos de los duques, colgados otra vez en los muros, parecían observar no con soberbia, sino con serenidad. El fuego los había purificado. A partir de entonces, el palacio adoptó un nuevo papel en la historia de España. No solo como residencia, sino como guardián de la cultura. Su biblioteca fue reconstituida, su colección ampliada con donaciones y adquisiciones, y sus puertas comenzaron a abrirse poco a poco al público. Para los madrileños que pasaban frente a su fachada, Liria ya no era un símbolo de aristocracia distante. Era un sobreviviente, un lugar que había compartido la tragedia del país y que, como él, había tenido que levantarse de las ruinas. El fuego, paradójicamente, había humanizado el palacio. Lo había despojado de su magnificencia intocable para convertirlo en un testimonio vivo del paso del tiempo. Las cicatrices quedaron allí, disimuladas entre los muros, como advertencia de lo frágil que puede ser la belleza y lo poderosa que es la voluntad de conservarla. Con el paso de las décadas, el Palacio de Liria se consolidó como uno de los grandes referentes patrimoniales de España. Su reconstrucción fue un ejemplo de cómo la destrucción puede dar paso a una nueva forma de esplendor. Hoy, quien recorre sus salones reconstruidos no ve un museo. Ve una resurrección. Los suelos relucen, los tapices vuelven a colgar, los cuadros, algunos rescatados, otros restituidos, cuentan las mismas historias que casi se perdieron para siempre. Pero si uno escucha con atención, entre los ecos del mármol y los pasos de los visitantes, puede oír todavía el crujido de las llamas del 36, el sonido del derrumbe, el suspiro del renacer. Liria, en su nueva forma, se convirtió en el espejo de la España del siglo XX, herida, reconstruida, orgullosa de haber sobrevivido. Y en ese reflejo, la Casa de Alba reafirmó su destino, no como símbolo de poder, sino como guardiana de la historia, porque la destrucción había revelado algo esencial.
que la grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se preserva a pesar de todo. Así, el palacio de Liria no solo volvió a levantarse, volvió a hablar, y su voz, hecha de fuego, polvo y memoria, susurra todavía a quien sabe escuchar. Todo lo que arde puede renacer. Hubo un tiempo en que el linaje garantizaba seguridad, en que el peso de un apellido bastaba para protegerlo todo, pero el siglo XX se encargó de demostrar que ni siquiera la sangre azul es inmune al dolor. La historia de la Casa de Alba en ese tiempo no fue la de un reinado, sino la de una resistencia. A principios del siglo XX, España era un país dividido entre la nostalgia del imperio perdido y el deseo de modernidad. Las calles de Madrid y Sevilla ya no reverenciaban a los nobles como antes. Las revoluciones de Europa habían cambiado el aire. En los cafés se hablaba de libertad, de igualdad, de un mundo nuevo donde los títulos parecían reliquias del pasado, y sin embargo, el nombre de Alba aún imponía respeto. El 17º duque, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, descendiente directo del gran duque de Alba y del mariscal inglés James Fitz-James, mantenía el prestigio familiar con dignidad. Diplomático, políglota, hombre de mundo, había servido como embajador en Londres, Roma y Bruselas. Su presencia inspiraba elegancia y prudencia, su palabra, influencia. Pero la historia, indiferente a los linajes, se preparaba para poner a prueba incluso a los más antiguos. Cuando en 1931 la Segunda República Española fue proclamada, la aristocracia comprendió que los tiempos de los palacios estaban llegando a su fin. La nobleza perdió privilegios, las propiedades fueron vigiladas, los títulos reducidos a meras formalidades. Jacobo Fitz-James Stuart, más pragmático que muchos de sus contemporáneos, decidió adaptarse. No alzó la voz contra la República, prefirió esperar, consciente de que la paciencia también es una forma de poder. Pero en 1936, la guerra llegó, y con ella, la tragedia. La Guerra Civil Española fue el punto de quiebre. No distinguió entre pobres y ricos, entre obreros y duques. El fuego alcanzó a todos. El palacio de Liria fue incendiado, destruido casi por completo. La familia Alba se exilió y con ello se fue una parte de la vieja España. En esos años oscuros, la nobleza dejó de ser símbolo de poder para convertirse en símbolo de pérdida. Muchos títulos fueron abolidos, otras familias huyeron o perecieron. El país se desangraba y con él la memoria de siglos. El duque Jacobo, desde el exilio, vio arder su casa, sus colecciones, sus archivos. Aquello que generaciones habían construido durante 500 años desapareció en cuestión de horas, pero no se rindió. En plena guerra, comenzó a planear su regreso, convencido de que su deber era reconstruir lo que el odio había destruido. Cuando la guerra terminó en 1939, España estaba irreconocible. La victoria del régimen franquista no trajo paz, sino un silencio espeso. El país era un mosaico de ruinas, pobreza y miedo. En ese contexto, el regreso del duque de Alba fue discreto, casi simbólico. No buscaba poder ni venganza, solo recuperar su lugar en la historia. Durante la posguerra, mientras muchos se resignaban a la miseria, él emprendió una tarea casi imposible: reconstruir el palacio de Liria desde las cenizas. Era más que una cuestión material, era un acto de fe. En un país que había olvidado sus raíces, el duque levantó un monumento a la memoria. Los años 40 fueron de austeridad y trabajo silencioso. Jacobo restauró lo que pudo, recuperó documentos perdidos, recompró obras de arte que habían sido dispersadas durante el conflicto. No lo hacía por vanidad, sino porque creía que preservar la historia era una forma de sanar. Mientras tanto, su hija, Cayetana Fitz-James Stuart, crecía bajo la sombra de esa pérdida y esa perseverancia. La niña que había visto el palacio en ruinas se convirtió en símbolo de continuidad. En ella recaía el peso de siglos, pero también la esperanza de que el apellido Alba sobreviviría al caos. El siglo XX no fue generoso con los viejos linajes. Las transformaciones sociales, la industrialización, el auge de las democracias y la cultura de masas relegaron a la aristocracia a un papel casi decorativo. Pero la Casa de Alba se negó a desaparecer. Mientras otras familias nobles se disolvían en la historia, los Alba entendieron que el poder ya no estaba en las armas ni en los títulos, sino en el patrimonio cultural. Liria se convirtió en el eje de ese nuevo modelo, un templo de la memoria española. Su biblioteca, sus cuadros, sus archivos eran ya parte del alma del país.
La Segunda Guerra Mundial golpeó a Europa, pero España, aislada y empobrecida, se mantuvo al margen. Sin embargo, el eco del conflicto resonaba en cada rincón. Los Alba, con sus raíces británicas y su lealtad española, simbolizaban ese puente entre dos mundos, el antiguo y el moderno. Durante las décadas de 1950 y 1960, bajo la dictadura de Franco, la duquesa Cayetana emergió como una figura inesperada. Heredera de uno de los nombres más antiguos del mundo, decidió romper el molde. Joven, rebelde, apasionada, se convirtió en un ícono de modernidad dentro de una sociedad rígida. Pero antes de convertirse en leyenda, vivió la herencia del dolor. Su padre, el duque Jacobo, murió en 1953 sin ver completamente terminada la restauración de Liria. Cayetana tomó su lugar con la determinación de quien sabe que la historia no perdona la debilidad. A los 27 años se convirtió en la 18ª duquesa de Alba, la mujer con más títulos nobiliarios en el mundo. Pero esos títulos no eran coronas, eran cicatrices. Cada ducado, cada condado, cada marquesado era el recuerdo de un pasado que había sobrevivido al fuego, a la guerra, al exilio. El siglo XX siguió su curso, y con él, la Casa de Alba aprendió a navegar entre tradición y cambio. Mientras Europa se reconstruía y España despertaba lentamente del aislamiento, la familia Alba mantuvo su papel como guardiana del patrimonio histórico. Sin embargo, el precio de esa grandeza fue alto. La sangre azul también sangraba. Tras cada sonrisa en los retratos había pérdidas, sacrificios, exilios, soledad. Los duques y duquesas ya no gobernaban territorios, pero seguían sosteniendo una responsabilidad más pesada, la de conservar la identidad en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Los tiempos del esplendor feudal habían quedado atrás, pero la Casa de Alba encontró otra forma de servir a España. Desde la discreción impulsaron la cultura, el arte, la beneficencia. Abrieron sus archivos a investigadores, sus salones a la historia viva. Supieron transformarse sin traicionarse. En una época en que la aristocracia era vista con recelo, su perseverancia resultó admirable, porque no se trataba ya de títulos ni riquezas, sino de continuidad. En un siglo que devoraba tradiciones, ellos eligieron mantener viva la llama, y así, entre guerras, dictaduras y transiciones, el nombre de Alba siguió resonando, no como símbolo de privilegio, sino de permanencia. El siglo XX fue el más cruel con los viejos linajes, pero también el que los definió. Y cuando España entró en su etapa moderna, la Casa de Alba no solo había sobrevivido, había renacido, porque incluso cuando la sangre azul sangra, no se extingue, se purifica, y en cada herida deja un recordatorio silencioso, que la historia, cuando se honra, no muere. Hubo una mujer que encarnó en sí misma 5 siglos de historia, pero que se negó a vivir como una reliquia. Su nombre era María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, 18ª duquesa de Alba. Para el mundo fue la noble más titulada de Europa. Para España fue algo más, la última gran aristócrata que supo ser moderna sin renunciar a su linaje. Nació en 1926, en medio de un siglo que no perdonaba a los viejos imperios. Su infancia transcurrió entre la elegancia y el estruendo de la historia. En sus primeros años ya conoció la pérdida. La guerra civil destruyó el palacio de Liria, el hogar que había sido el corazón de su familia durante generaciones. Vio con sus propios ojos cómo la historia podía reducirse a cenizas. Aquella niña de mirada profunda creció entre el exilio y la reconstrucción. Su padre, el duque Jacobo Fitz-James Stuart, le enseñó que el título no era un privilegio, sino una responsabilidad. Ser Alba, decía él, es recordar. Esa lección la acompañaría toda la vida. De joven Cayetana parecía salida de un retrato de Goya, pero con el espíritu libre de una mujer del siglo XX. Donde otros nobles se encerraban en su pasado, ella eligió vivir el presente. Fue una mujer de carácter indomable, con una energía que desafiaba las convenciones. Amaba el flamenco, la pintura, los toros, la danza y, sobre todo, la libertad. Cuando en 1953 heredó el título de duquesa de Alba, se convirtió de inmediato en una figura pública. Tenía apenas 27 años, pero ya era el rostro de una nueva aristocracia, menos distante, más humana. En una España aún marcada por la rigidez de la posguerra, su presencia irradiaba vida. Ese mismo año contrajo matrimonio con Luis Martínez de Irujo y Artaz Cos, un aristócrata navarro.
La boda, celebrada en la Catedral de Sevilla, fue considerada la más fastuosa de la posguerra europea. Miles de personas llenaron las calles. Los periódicos hablaron de la boda del siglo. Pero más allá del lujo, había un mensaje. La casa de Alba seguía viva, y España, aún herida, podía soñar de nuevo. Sin embargo, detrás de las fotografías y los titulares, Cayetana no era una mujer de porcelana. Era fuerte, impredecible, apasionada. Amaba intensamente y defendía su independencia con una ferocidad que pocos comprendían. En una sociedad que aún esperaba sumisión de las mujeres, ella fue un terremoto. Durante su vida acumuló más de 40 títulos nobiliarios, pero ninguno la definió tanto como su carácter. Podía sentarse junto a reyes y presidentes, pero prefería caminar descalza por los patios de su palacio en Sevilla, reír entre los gitanos y bailar al son de una guitarra. Era duquesa, sí, pero sobre todo, era Cayetana. Su figura despertó fascinación y controversia. Algunos la veían como un símbolo de una España antigua, otros como una mujer adelantada a su tiempo. Pero nadie quedaba indiferente. En ella convivían la tradición y la rebeldía, la nobleza y la sencillez, la solemnidad y la alegría. A lo largo de los años, Cayetana fue testigo de los grandes cambios de su país, el final de la dictadura, la transición democrática, la apertura al mundo moderno. Supo adaptarse sin perder su esencia. Mientras muchas casas nobiliarias desaparecían en el anonimato, ella convirtió su nombre en un puente entre el pasado y el presente. Su amor por el arte fue una constante. Era coleccionista, mecenas y protectora del patrimonio histórico. Dedicó buena parte de su vida a conservar y restaurar los tesoros familiares: el Palacio de Liria en Madrid, el de Dueñas en Sevilla, Monterrey en Salamanca. Cada restauración era una manera de honrar la memoria de sus antepasados y ofrecerla al futuro. Bajo su dirección, el patrimonio de la Casa de Alba se transformó en algo más que una colección privada, en un legado cultural abierto a la sociedad. Permitió que el público conociera los archivos, los cuadros, las cartas, los objetos que narraban la historia de España desde dentro. Comprendió que el pasado, cuando se comparte, se vuelve eterno. Pero la duquesa no fue solo guardiana de piedras y cuadros, fue también un espíritu libre en un mundo que intentaba encasillarla. Su forma de vivir desconcertaba a la prensa y al público. No ocultaba sus pasiones, ni sus errores. Amó 3 veces, y cada una de ellas contra la opinión de muchos. Su segundo matrimonio, con el jesuita retirado Jesús Aguirre, causó un escándalo en la sociedad española de los años 70. Ella, símbolo de la nobleza tradicional, unió su vida a un intelectual de origen humilde, sin título ni fortuna. Pero Cayetana nunca se dejó guiar por el qué dirán. Lo hizo porque creía en el amor y porque entendía que la nobleza no se mide por el apellido, sino por el alma. Cuando Aguirre murió en 2001, Cayetana lo lloró con una dignidad silenciosa, y años más tarde volvió a desafiar a todos casándose nuevamente, ya en su vejez, con Alfonso Díez, un funcionario 20 años menor. Aquella boda, lejos de la fastuosidad de su juventud, fue un acto de libertad. La prensa la llamó extravagante. Ella respondió con una sonrisa. «Prefiero ser feliz a ser correcta», dijo. Esa frase resume su vida. La duquesa de Alba fue una mujer que eligió vivir sin miedo. Ni la política, ni las críticas, ni los siglos de protocolo pudieron domar su espíritu. Fue, hasta el final, una rebelde con linaje. A medida que envejecía, se convirtió en una figura entrañable, casi mítica. Sus apariciones públicas, sus vestidos coloridos, su manera de reír sin cuidado, la transformaron en un símbolo nacional. Era, al mismo tiempo, una señora del siglo de oro y una mujer de su tiempo. En los últimos años de su vida, abrió los palacios de la Casa de Alba al público. Permitió visitas, exposiciones, conciertos. Quería que la gente sintiera lo que ella sentía al caminar por esos salones, que el pasado no está muerto, que sigue hablándonos si aprendemos a escucharlo. Murió en Sevilla, en 2014, en el Palacio de las Dueñas, rodeada de su familia y del pueblo que tanto la amaba. Tenía 88 años. Las campanas repicaron con tristeza y por un momento España entera pareció detenerse. No solo había muerto una duquesa, había desaparecido una época. Pero su legado quedó. No en los títulos, sino en el ejemplo, en su manera de vivir la nobleza no como privilegio, sino como servicio, en su risa que desafiaba las normas, en su amor por la vida, por el arte, por su tierra, porque Cayetana Fitz-James Stuart no fue solo la heredera de una historia, fue su continuación.
La duquesa que no se rindió, la mujer que convirtió la sangre azul en algo humano, cálido, imperfecto y verdadero. Hoy, su nombre sigue resonando en los pasillos del Palacio de Liria, entre los retratos de los antiguos duques. Y si uno se detiene en silencio, quizá escuche su voz, ligera, libre, eterna, susurrando entre los ecos de la historia. Todo cambia, menos lo que se ama. Hay lugares donde el tiempo se detiene, pero no muere, donde el pasado no es ruina, sino respiración. Uno de esos lugares es el Palacio de Liria, corazón latente de la Casa de Alba y hoy, símbolo vivo de la historia de España. En pleno centro de Madrid, rodeado por el rumor de los coches y las luces modernas, Liria no es un recuerdo, sino una presencia. Sus muros, reconstruidos después del fuego, no solo guardan la memoria de una familia, sino de un país entero. En ellos habita el eco de los siglos, la voz de los duques y duquesas, los murmullos de embajadores, poetas, artistas, soldados. Todo lo que fue España está allí, dormido y despierto al mismo tiempo. Pero el Palacio de Liria ya no pertenece solo a los Alba. Desde hace décadas se ha transformado en un espacio abierto, en un puente entre la nobleza del pasado y la ciudadanía del presente. Es una casa viva, un museo habitado, un santuario donde la historia no se exhibe, se comparte. Quien cruza sus puertas no entra en un lugar de nostalgia, sino en un organismo palpitante. Cada cuadro, cada mueble, cada libro habla. El visitante siente que está caminando dentro de la memoria misma de España. Allí están los retratos de Tiziano, Goya y Rubens, las cartas de Cristóbal Colón, los manuscritos de Wellington, los tapices flamencos que sobrevivieron a la guerra y a las llamas. El arte no es solo decoración, es testigo. En los rostros pintados por los grandes maestros se reconocen los rasgos de los Alba, pero también los de una nación que ha cambiado y resistido. En las vitrinas se exhiben joyas, monedas, documentos, medallas, fragmentos del alma colectiva. La familia Alba, consciente de su papel histórico, decidió convertir su patrimonio en un legado accesible. El actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, ha continuado la misión de sus antepasados: conservar, restaurar y compartir. Bajo su dirección, el Palacio de Liria se abrió oficialmente al público en 2019, permitiendo que miles de personas puedan recorrer sus salones por primera vez en más de 2 siglos. Fue un gesto profundamente simbólico. Durante 500 años, los palacios de la nobleza habían sido espacios privados, reservados a reyes, embajadores y cortesanos. Pero al abrir Liria, la Casa de Alba rompió ese muro invisible entre el pasado y la sociedad moderna. Invitó al pueblo a conocer su propia historia. Hoy, caminar por Liria es recorrer la evolución de España, desde los tiempos de los reyes católicos hasta la modernidad. En cada sala, el visitante puede sentir el pulso de una época. Los mármoles del siglo XVIII dialogan con los retratos del siglo de oro. Los archivos de la conquista de América conviven con los diarios de la Ilustración. Pero el patrimonio de la Casa de Alba no se limita a Liria. A lo largo de toda España, sus palacios, haciendas y archivos conforman un mapa de la historia nacional. En Sevilla, el Palacio de las Dueñas conserva el perfume del sur, con sus patios llenos de azahar y su luz dorada. Allí vivió y murió la duquesa Cayetana, rodeada de sus recuerdos. En Salamanca, el Palacio de Monterrey despliega su fachada plateresca como una joya de piedra, testimonio del Renacimiento español. Y en Ávila, el Tejar del Fraile guarda la memoria rural de un linaje que también fue terrenal y agrícola. Cada edificio, cada piedra, cada jardín cuenta una historia distinta, pero todas se unen en una misma melodía, la de la permanencia. La Casa de Alba ha sabido mantener viva una herencia que no pertenece solo a una familia, sino a la identidad cultural de España. En el siglo XXI, ese compromiso se materializa a través de la Fundación Casa de Alba, creada para proteger, conservar y difundir su patrimonio histórico y artístico. La Fundación organiza exposiciones, conciertos, publicaciones y programas educativos. No se trata solo de mostrar objetos, sino de narrar la historia que contienen, de hacer que cada generación la sienta como propia. Porque el patrimonio no vive en las vitrinas, vive en la emoción de quien lo contempla. En los ojos del niño que mira por primera vez un retrato de Goya, en el silencio del anciano que reconoce en los muros del palacio una parte de su propia memoria. Liria es también un laboratorio de conservación.
Los restauradores trabajan con delicadeza casi monástica para preservar lienzos, manuscritos y tapices que cuentan la historia del arte europeo. Es un diálogo constante entre pasado y presente, entre la materia y la idea. La tecnología moderna ha encontrado su lugar en estos muros antiguos. Digitalización de archivos, restauraciones con técnicas de vanguardia, recorridos virtuales que permiten visitar el palacio desde cualquier lugar del mundo. La historia, que antes era privilegio de unos pocos, ahora se comparte con todos. Y sin embargo, lo más impresionante de Liria no está en lo que se ve, sino en lo que se siente, en ese silencio denso que habita los salones, donde el aire parece cargado de memoria, en la sensación de estar dentro de una corriente que atraviesa los siglos y sigue fluyendo. Cada visitante, sin saberlo, se convierte en parte de esa corriente. Sus pasos resuenan sobre los mismos suelos que una vez pisaron reyes, duques, embajadores, soldados, artistas. Liria no distingue entre noble y ciudadano, todos comparten el mismo asombro. El legado de la Casa de Alba, más que un conjunto de obras o documentos, es una filosofía. La idea de que el pasado no debe adorarse, sino cuidarse. Que la historia no es un museo estático, sino una conversación entre generaciones. En un mundo que olvida con facilidad, el ejemplo de los Alba adquiere una nueva fuerza. Nos recuerda que preservar la memoria es un acto de resistencia, que cuidar lo que otros destruyeron es una forma de honrar la vida. Hoy, cuando el visitante sale de Liria y vuelve a la calle bulliciosa, lleva consigo algo más que una imagen. Lleva una sensación, la de haber tocado algo que no pertenece a una época, sino a la esencia de lo humano, el deseo de permanecer. Porque los palacios, los cuadros, los libros, los tapices, no son solo cosas viejas, son fragmentos de identidad, y mientras existan manos que los cuiden, ojos que los miren y corazones que los comprendan, seguirán vivos. El Palacio de Liria respira. Sus galerías, iluminadas por la luz suave de Madrid, siguen hablando con voz baja y firme. No es el eco de la nobleza lo que resuena, sino el eco de la historia, una historia que se niega a morir. Y así, la Casa de Alba sigue cumpliendo su destino. Custodiar la memoria, proteger la belleza, enseñar que la grandeza no está en el poder, sino en la permanencia. Porque el verdadero patrimonio no es lo que se posee, sino lo que se comparte. Y en Liria, en Dueñas, en Monterrey, el pasado no está detrás del cristal, está vivo, caminando entre nosotros. Hay historias que comienzan con un nacimiento y terminan con una muerte. Pero hay otras que no conocen principio ni final, historias que fluyen como ríos invisibles, atravesando los siglos sin detenerse jamás. La historia de la Casa de Alba pertenece a esa rara clase. No tiene frontera, porque su verdadera patria es el tiempo. Desde las montañas de Castilla hasta los palacios de Madrid y Sevilla, desde las cruzadas medievales hasta la modernidad líquida del siglo XXI, el apellido Alba ha resistido como una llama que el viento no logra apagar. En sus casi 7 siglos de existencia, esta familia ha visto arder el mundo una y otra vez, y cada vez ha vuelto a levantarse entre las cenizas. Sus raíces se hunden en la Reconquista, cuando los primeros Álvarez de Toledo ganaron su nombre con la espada y la lealtad. Su esplendor floreció con el Gran Duque, el guerrero que llevó el estandarte de España a los confines de Europa. Su dolor llegó con las guerras, con el fuego del Palacio de Liria, con la pérdida de la vieja grandeza. Pero su legado, como un hilo invisible, nunca se rompió. Porque los Alba comprendieron algo que pocos linajes entendieron, que el poder no reside en mandar, sino en permanecer, en proteger lo que el tiempo intenta borrar, en ser testigos cuando todos los demás olvidan. El siglo XXI los encuentra distintos, pero fieles a sí mismos. Ya no son los duques que deciden guerras, sino los guardianes de un patrimonio que pertenece a todos. El Palacio de Liria, abierto hoy al público, no es solo una residencia aristocrática, es una cápsula del alma española. Dentro de sus muros se escucha el eco de lo que fuimos y la promesa de lo que aún podemos ser. Sus salones, reconstruidos después del fuego, contienen siglos de memoria, retratos de Goya y Velázquez, cartas de Colón, tratados, tapices, manuscritos que sobrevivieron a la guerra y a la indiferencia. Pero lo más valioso que guarda Liria no está hecho de oro ni de papel, es la idea de continuidad. La certeza de que la historia no pertenece al pasado, sino a la voluntad de recordarla. Cada piedra de ese palacio es un corazón que late. Late por los soldados que empuñaron espadas en nombre del honor, por los diplomáticos que tejieron lazos entre naciones, por las duquesas que, como Cayetana,
Defendieron la alegría en tiempos grises. Late por un país que ha sabido caer y volver a levantarse, porque en el fondo la Casa de Alba es la metáfora de España, orgullosa, trágica, brillante, contradictoria. Una nación que ha amado tanto su historia, que incluso cuando ha querido destruirla, siempre ha terminado reconstruyéndola. Los Alba no sobrevivieron gracias a la fortuna ni a los títulos, sino gracias a la fidelidad a un propósito. En cada generación hubo alguien dispuesto a proteger la llama, aunque el viento soplara más fuerte que nunca. Esa llama se llamó Liria, se llamó Dueñas, se llamó Monterrey, se llamó Memoria. Hoy, mientras el mundo corre hacia la velocidad, el olvido y la fugacidad, los muros de Liria nos invitan a detenernos, a escuchar, a sentir el peso suave del tiempo, porque no todo lo antiguo está muerto. Hay cosas que envejecen sin morir, cosas que, como el linaje Alba, se convierten en espejos donde nos vemos reflejados. El visitante que camina por sus galerías tal vez no lo sepa, pero está atravesando 7 siglos de historia viva. Cada paso resuena sobre el eco de generaciones que soñaron, amaron, combatieron. En el silencio de las salas se escucha un murmullo constante. Es la voz de la historia, que no grita, pero nunca calla. Y fuera, la vida moderna sigue. Los coches, el ruido, las pantallas. Pero dentro, el tiempo tiene otro ritmo. Uno que no destruye, sino que revela. Allí, entre el mármol y el aire, uno comprende que lo verdaderamente inmortal no necesita velocidad, solo memoria. Más allá del lujo, más allá de los títulos, más allá del mito, la Casa de Alba representa una idea, que la nobleza verdadera no está en el linaje, sino en el deber de conservar lo que da sentido a una nación. Su herencia no es un museo, es un compromiso. Su fuerza no es el poder, es la permanencia. Los archivos de la familia, los retratos, los libros, los tapices, son las arterias de un cuerpo mayor, España. Y mientras el país exista, algo del espíritu de los Alba seguirá latiendo en él. Cuando el sol cae sobre Madrid y las luces del Palacio de Liria se encienden, parece que el tiempo se detiene un instante. Las sombras de los antiguos duques se mezclan con los reflejos de los visitantes modernos. 2 mundos se tocan sin destruirse, y uno entiende que esa es la magia de la historia. No separa, une. Los siglos pasarán, las modas se irán, los nombres cambiarán, pero habrá siempre un lugar, una casa, un eco que recordará quiénes fuimos. El linaje Alba no pertenece al ayer, pertenece al siempre. Y cuando la última piedra del palacio se desgaste, cuando los retratos se agrieten y el papel amarillee, aún quedará su enseñanza. Que la eternidad no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad. Que todo lo que se ama profundamente vive para siempre. Porque mientras haya alguien que pronuncie sus nombres, mientras una voz narre sus hazañas, mientras un visitante camine en silencio por los pasillos de Liria, la Casa de Alba seguirá viva. No en los libros de historia, sino en el corazón de quienes creen que el pasado no debe olvidarse. Y tú, que has escuchado esta historia, ahora formas parte de ella. Porque al recordar, al mirar, al sentir, también estás preservando el hilo invisible que une los siglos. Si crees que el pasado merece seguir hablando, si sientes que la memoria tiene voz, acompáñanos. Suscríbete, comparte esta historia y mantén viva la llama del tiempo. Porque la historia no termina aquí, solo cambia de voz.